Hola a todos de nuevo. Vamos a empezar con el tema uno de este curso, que va a ser el tema de la recta real, ¿vale? De los números reales. Y bueno, pues vamos a comenzar viendo la construcción de los números reales un poco desde el origen. Los primeros números que el ser humano empezó a utilizar y a representar eran los números naturales. Los números naturales en un principio no comprendían el cero, pero luego, posteriori, ten en cuenta que el cero realmente no se inventó o no se empezó a utilizar hasta el siglo VIII, sí que empezó a utilizarse, a considerarse como número natural porque nos resultaba útil en matemáticas pues, para ciertas operaciones y sumatorios, etcétera, ¿vale? Aún así puede haber todavía algún autor que diga que el cero no es natural, pero nosotros vamos a considerar que los números naturales, ¿vale? Que lo vamos a representar con esta letra N, como ya sabéis de otros años, ¿vale? Una N con dos rayitas, ¿vale? Van a ser todos los números 0, 1, 2, 3, así hasta el más infinito, ¿vale? Luego teníamos, como sabéis, los números enteros, que no fueron los primeros que se inventaron después los naturales. Los números enteros, los números negativos, ¿vale? Que tienen un origen en Asia, en China seguramente, ¿vale? Fueron muy posterior a la utilización de los números racionales, pero en esta construcción sí que la vamos a ir haciendo en este orden. Los números enteros, que como recordáis eran representados con la letra Z, comprendían los naturales más los opuestos de los naturales positivos, es decir, -2, -1, etcétera, etcétera. Muy bien, ampliando este campo, encontramos los números racionales, ¿vale? Los números racionales, que son aquellos que se pueden representar en forma de fracción, siempre y cuando los elementos de esa fracción sean números enteros y el denominador sea distinto de cero, ¿vale? Lo solemos representar así con una letra Q, ¿vale? Y se pueden obtener como cociente de dos números enteros, ¿vale? Siempre que el denominador sea distinto de cero. Aquí en el libro de texto os pone que un número pertenece a los racionales si existen dos enteros m y n, tal que x se pueda expresar como m partido por n y n, el denominador, sea distinto de cero, ¿vale? Bueno, como ya estamos en bachillerato, esto lo podemos expresar un poquito más matemáticamente. Decir que el conjunto de los números racionales son todos aquellos x, tal que x se puede expresar como m partido por n, siendo m y n pertenecientes a los enteros y n distinto de cero, ¿vale? Es lo mismo que hemos expresado anteriormente, pero ya en un lenguaje un poquito más matemático. Así nos vamos acostumbrando poco a poco al lenguaje matemático. Muy bien, pero vamos a ver qué son esto de los números racionales, ¿vale? Los números racionales son aquellos que se pueden representar en forma de fracción. Por ejemplo, el número 3 es un número racional, puesto que 3 lo puedo expresar como 3 partido por 1, ¿vale? O sea que todo número natural es un número racional. El número -4 también lo puedo poner como -4 partido por 1. Aunque luego en las fracciones sabéis que no ponemos el menos ni en el numerador ni en el denominador, ¿vale? Recordar que si yo, por ejemplo, tengo -3/2, yo el menos lo saco, por decirlo de una manera, fuera de la fracción y lo voy a expresar como -3/2. Vamos a ver ya el signo global de este número racional, que es el que situaremos en la recta real, ¿vale? Por lo tanto, los naturales son racionales, los enteros también son racionales y luego están todos aquellos números que son una parte, trozos de números enteros, ¿vale? Que es realmente lo que son los racionales. Entonces puede ser que tengan, siempre estos que van a estar comprendidos entre números enteros, estos racionales, van a ser decimales, es decir, que van a tener una expresión decimal, una parte entera y una parte decimal. Y esta parte decimal puede ser exacta o puede ser periódica, ¿vale? Y los periódicos, os acordáis de que pueden ser
periódicos puros o periódicos mixtos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver este número, 149 partido por 20 me da 7,45, es un decimal exacto. ¿Por qué es un decimal exacto? Porque el número de cifras decimales es finito, se acaba, ¿vale? Tiene una cantidad finita de cifras decimales. El número 127 partido por 11 corresponde a la expresión 11,54 periodo. Eso significa que es 11,54, 55, ¿vale? En este caso, toda la parte decimal, la parte que está después de la coma, se repite cíclicamente. Es decir, él tiene un periodo. Cuando tiene un periodo que empieza justo después de la coma, es decir, solo hay cifras decimales periódicas, decimos que es un periódico puro, ¿vale? En esta caso tendría parte entera 11 y periodo 54. Y este de aquí, por ejemplo, 349 entre 150 me da 2,326 periodo, ¿vale? 2,326 periodo. En este caso, como veis, vamos a tener por un lado una parte que es decimal periódica y otra parte que es decimal no periódica. Muy bien. A esto le llamamos el anteperiodo. Anteperiodo. Y en cambio esto va a ser el periodo. A este tipo de números, recuerdo que le llamábamos periódico mixto. ¿Por qué? Pues porque tiene una parte de decimal exacto, por decirlo de una manera, y otra de decimal periódico, ¿vale? Así que tenemos estos tres tipos de números decimales dentro de los racionales, ¿vale? Bueno, cuidadito con una cosa, ¿vale? No todo lo que está expresado en forma de fracción es un número racional. Así que vamos a poner aquí un ojo para acordarnos bien. Por ejemplo, raíz de 2 partido por 2 está expresado en forma de fracción, pero esto no significa que sea un número racional, puesto que raíz de 2, el numerador no es un número entero. Así que esto no es un número racional, ¿vale? Tampoco en general vamos a expresar, por ejemplo, 1,2 entre 3, ¿vale? La fracción no la vamos a poner normalmente con cifras decimales ni en el numerador ni en el denominador, ¿vale? Ya sé que en física a veces lo hacéis, pero en matemáticas no. En este caso yo lo que pondría, multiplicaríamos por 10, sería 12 partido por 30, y ahora dividiríamos entre 3 y me daría 4 décimos, 2 quintos, ¿vale? Esta va a ser la expresión correcta de este número y no vamos a expresarlo con decimales. Bueno, pues este repaso que lo hacéis todos los años está muy bien. Os recomiendo, para comprender un poco cómo fue construyéndose todo el campo numérico a lo largo de la historia, que veáis este documental, sobre todo la primera media hora, que se llama La historia de uno, que además es muy divertido, muy entretenido y os va a gustar seguro, donde os explican el origen de los sistemas de numeración, los números naturales, enteros, los racionales, etcétera, etcétera, incluso hasta el funcionamiento actual de los ordenadores, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues muchas veces tenemos el número decimal y lo que nos interesa es tener la expresión fraccionaria, ¿vale? Por ejemplo, tengo 1,13 periodo, ¿vale? Imaginaros que yo quiero sumar este número con este número. Pues resulta bastante costoso y bastante difícil por el tema de tener infinitos decimales, ¿vale? Yo voy a querer soluciones exactas, no aproximadas. Por lo tanto, va a ser mucho más cómodo si lo convierto en fracciones y opero con las fracciones en vez de con los decimales periódicos. Así que sí que es importante saber pasar de expresión decimal a fracción. A esto le llamamos buscar la fracción generatriz, que ya lo habéis visto otros años, así que se trata simplemente de que lo repaséis, ¿vale? Muy bien, ¿cómo se calculaba la fracción generatriz? Dependiendo del tipo de número que teníamos. Bueno, cuando era un decimal exacto era muy fácil, ¿vale? Si era exacto, os recuerdo simplemente, por ejemplo, si tengo 1,16, pues simplemente decíamos que esto es lo mismo que 116 dividido entre 100, puesto que dividir entre 100 es mover la coma 2 lugares a la izquierda. O sea que esto sería como 116 dividido entre 100 y luego ya simplificaríamos la fracción hasta que me quedase irreducible.
Así que en este caso es casi trivial, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos un número periódico mixto? Pues cuando tenemos un número periódico mixto, se ponía el número entero, sin comas y sin periodos, ¿vale? Le restábamos la parte no periódica. Imaginamos ahora que quito la parte periódica y lo que me queda es un 11. Pues el 11 se pondría aquí, ¿vale? Y luego voy a poner un 9 por cada cifra que componga el periodo y un 0 por cada cifra que componga el anteperiodo. Si fuera periódico puro, simplemente no habría ceros, solamente habría nueves, puesto porque que no habría anteperiodo, ¿vale? Vamos a explicarlo una vez más con el siguiente. En este caso pondríamos el número entero sin comas y sin periodo. Le quitaríamos la parte periódica y vería lo que me queda, 17. Pues le restamos 17, ¿vale? Ahora vamos a poner tantos nueves como cifras tenga el periodo, es decir, 1 y 2. Y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo, 1 y 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Insisto, si es puro, simplemente como no hay anteperiodo, no habría ceros. Pero realmente lo interesante no es tanto saber este procedimiento, sino saber el por qué. Así que lo tenéis que investigar y para la próxima clase me tenéis que explicar el por qué se hace así, por qué se calcula de esta manera la fracción generatriz, su explicación. Aunque en el día a día, en realidad, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la calculadora, porque la calculadora, sobre todo estas más modernas como la Cashwith, ya te calcula todas las fracciones generatrices. En realidad, en ese primer bachillerato yo lo que necesito es tener la fracción generatriz. No os voy a juzgar por cómo lo consigáis, si lo hacéis a mano o lo hacéis con calculadora, ¿vale? ¿Cómo sería con calculadora? Bueno, pues si yo tenéis que comprobar si vuestra calculadora es de las de última generación que lo hacen o no. Yo, por ejemplo, pondría calculadora 2,3333333. Simplemente hace falta que pongamos pues una fila de treses. Le daríais al igual, ¿vale? Lo voy a hacer ahora yo con la calculadora y automáticamente, cuando le dais al 2,33333 y le dais al igual, tenéis que llegar hasta el final, ¿vale? Porque para que él entienda que realmente es periódico, tenéis que llegar. Y ya te dice que son automáticamente 7 tercios, ¿vale? Y esto pues te va a ahorrar el trabajo de tener que hacerlo utilizando el algoritmo, ¿vale? Automáticamente al dar al igual te va a poner 7 tercios. Ojo, no lo hacen todas las calculadoras. Tenéis que ver si vuestra calculadora lo hace o no. Pero si lo hace, pues fenomenal. Un trabajo que me quito. Así que la fracción generatriz tenéis como tarea entender el por qué realmente se calculan así cuando es periódico puro o periódico mixto, que tiene su razón. Y también quiero que practiquéis con vuestras calculadoras a ver si podéis sacarlas sin necesidad de tener que aplicar la fórmula, ¿vale? Y en general yo me pregunto si sabemos utilizar la calculadora. Así que como ejercicio vais a tener que hacer este de aquí. Hallar la fracción irreducible que corresponde a los siguientes números racionales, ¿vale? Aquí, como veis, simplemente es un exacto. Aquí es un periódico puro. Aquí es un exacto, periódico puro, periódico mixto. Y aquí es la suma de las tres, que si tuvierais que hacerlo a mano, pues os costaría bastante, ¿vale? Esto lo podéis hacer perfectamente con la calculadora si queréis y así vais probando, ¿vale? Y también quiero que aprendamos a practicar, a hacer estas operaciones, que yo me imagino que las sabéis hacer perfectamente a mano, ¿vale? Pero quiero que también aprendáis a hacerlo con calculadora, porque en bachillerato esto ya no es la ESO, ¿vale? Y el cálculo es una herramienta para llegar a un fin, no es el fin en sí mismo. Con lo cual, pues habrá gente que no tenga problemas y las haga bien a mano, pero hay otras personas que cometen muchos errores en hacer este tipo de cálculo y no compensa para nada el riesgo, porque el objetivo va a ser hacer ejercicios mucho más complejos. Así que quiero que todos sepáis utilizar adecuadamente vuestra calculadora,
¿vale? Para realizar estas operaciones. Así que para el próximo día, por favor, que todo el mundo traiga su calculadora, que vamos a ver cómo se hacen estas operaciones. Las calculadoras más modernas tienen este botón para las fracciones, donde normalmente ya sabéis ir colocando los castillos, como solemos llamar, de fracciones, sin ninguna dificultad. Pero las más antiguas, que también se puede hacer, ¿vale? No existe este botón, sino que existe otro botón que suele ser de la forma, a ver dónde lo tengo yo, el botón antiguo, sí, A, B y C, ¿vale? Hay otro botón en las calculadoras más antiguas que pone A, B, C, ¿vale? Y en ese botón también permite realizar operaciones con fracciones. Pero como os digo, el próximo día lo traéis y os enseño a hacerlo. Así como tarea de momento, si queréis ver el documental de la historia de uno, es voluntario, pero os lo recomiendo. Lo que sí que os voy a preguntar es el por qué las fracciones generatrices son así y que intentéis realizar todos estos ejercicios con la calculadora, ¿vale? Bueno, seguimos con el campo numérico. Hemos dicho que teníamos los racionales, ¿vale? Que vamos a ver que entonces son, todo número racional es aquel que se puede expresar de forma decimal exacta o periódica o forma de fracción. Es decir, hemos ampliado un poco ya la visión de lo que es un número racional. No solamente es aquel que se puede escribir como fracción, sino también aquel que se puede escribir de forma decimal exacta o periódica. ¿Y qué son entonces los irracionales? ¿Vale? Los irracionales se representan con la letra I, ¿vale? Una I con dos palitos, y son todos aquellos números que no se pueden expresar en forma de fracción. ¿Y estos quiénes son? Pues son aquellos que tienen una expresión decimal infinita, es decir, ilimitada, pero no periódica. No existe ningún periodo en sus infinitas cifras decimales, ¿vale? Son números bastante curiosos, puesto que además son difíciles de escudriñar. Es muy difícil saber en un número racional cuál es la cifra que ocupa la posición 1324. Normalmente para averiguarlo tenemos que calcular todas las anteriores, ¿vale? O sea que son números muy misteriosos los irracionales. Tienen infinitas cifras decimales, pero no periódicas. Puede ser que, como pase este número, esas cifras, infinitas cifras decimales, sigan algún tipo de patrón, pero no es un periodo. Por ejemplo, 01, 001, 001, como veis hay un 0, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, ¿vale? Sin embargo, este número nunca va a ser periódico, puesto que no hay un conjunto de cifras que se repita infinitas veces, ¿vale? Muy bien. Hay otros números que simplemente pues las cifras van cambiando permanentemente sin establecer ningún periodo. En este caso, por ejemplo, menos 25,10, estos puntos suspensivos hacen pensar que es un número irracional, pero en realidad no lo sabemos, puesto que podría empezar un periodo, ¿vale? Pero vamos a suponer que cuando ponemos unos puntos suspensivos son irracionales, ¿vale? También son irracional, por ejemplo, raíz de 2, ¿vale? La raíz de un número es un algoritmo que no acaba nunca. Empezamos a sacar decimales y podríamos estar toda la vida sacando decimales y nunca acabaríamos. No sé si os acordáis del algoritmo de raíz de 2, que ya no se utiliza. Y en general, cualquier raíz de cualquier índice que no sea exacta, ¿vale? Van a pertenecer a los números irracionales, ¿vale? Cualquier raíz de cualquier índice que no sea exacta, ¿vale? Todas las raíces que no sean exactas. A ver si puedo escribir. Raíces no exactas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué son realmente los números reales? Pues es la unión de los números racionales, que hemos dicho que los representábamos con la letra Q, y los números irracionales. A esto es a lo que llamamos los números reales. Y todos ellos completan lo que llamamos la recta real, ¿vale? Es decir, todos estos números se pueden colocar en la recta real, que va desde menos infinito hasta más infinitos. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3.
que ya veremos un poquito más adelante cómo los situamos. Cualquier número real lo puedo situar en algún punto de esta recta y cualquier punto de esta recta es un número real, ¿vale? Muy bien. Dentro de los números reales están los racionales, que son muy fáciles de representar, y los irracionales, que son muy difíciles de representar o incluso imposibles, ¿vale? ¿Qué irracionales conocemos, aparte de estos que hemos visto aquí arriba? ¿Cuáles son los irracionales famosos? Bueno, pues tenemos el número pi, que como sabéis es la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Si dividimos estas dos cantidades, la longitud, y lo partimos entre el diámetro, esa razón es lo que llamamos el número pi, ¿de acuerdo? Pero tenemos otros números famosos como el número e y como el número phi, también llamado número áureo o número de oro, ¿vale? Bueno, pues también tenemos que investigar qué son estos números, tanto el número e como el número áureo. ¿Quién los descubrió o quién los inventó? ¿Vale? ¿Por qué son importantes? Etcétera, etcétera. Igual que os invito también a estudiar cuándo se descubrieron los números irracionales y qué consecuencias tuvo. Aunque ya en el documental os dan bastantes pistas al respecto. ¿Vale? Y bueno, aquí básicamente son las propiedades que conocéis de toda la vida, las propiedades de la suma y el producto de los números reales, ¿vale? Simplemente vamos a recordar que la suma tenemos la propiedad, vamos a poner este mejor aquí, conmutativa, el orden de los sumandos no afecta al resultado, asociativa, elemento neutro, ¿vale? Importante que ese elemento neutro que al realizar la operación obtengo el elemento de partido. Y el elemento opuesto es aquel que al operarlo consigo el elemento neutro. Respecto al producto, pues la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro, que en este caso es el 1, ¿vale? Este sería el elemento neutro. Cualquier número multiplicado por 1 es el propio elemento, es el propio número, perdón. Y el elemento inverso, que al multiplicarlo me da el elemento neutro, que en este caso sería 1, ¿vale? Bueno, esto simplemente es un repaso. Y ahora quiero que razonéis estos ejemplos, ¿vale? Razona si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. A. La suma de dos irracionales es siempre irracional. Y B. El producto de dos irracionales es siempre irracional. Quiero que lo penséis, ¿vale? Y para el próximo día me lo contáis. Vamos a ver el 5. Se quiere vallar un campo rectangular. Se sabe que uno de sus lados mide 3/5 partes de la medida del otro y la diagonal mide 30 metros. Si un metro de valla cuesta 25 euros y se desperdicia un 10% del material empleado, calcula el precio que se deberá pagar. Calcula de forma exacta, no aproximada, ¿vale? Vamos a ver qué tal me lo resolvéis, ¿sí? Y ya el próximo vídeo hablaremos un poco de la ordenación en R y las desigualdades. Esto lo tenéis que tener ya traído, los ejercicios y las investigaciones que he dicho, para la próxima clase.